capítulo 25. ¿Cómo detectar una escena antes de que ocurra? Existe una diferencia importante entre registrar lo que sucede y anticipar lo que está por suceder. La mayoría de las personas reconoce una escena cuando ya está ocurriendo. El documentalista aprende a reconocerla cuando apenas comienza a formarse, y esa capacidad puede marcar una enorme diferencia en la calidad de una historia. Las mejores escenas rara vez aparecen de manera repentina. Normalmente se anuncian, envían señales, pequeñas pistas que indican que algo está cambiando, que una transformación está en marcha, que una pregunta está a punto de encontrar una respuesta. Aprender a detectar esas señales es una de las habilidades más valiosas de la observación documental. El error más frecuente consiste en reaccionar demasiado tarde. Algo interesante ocurre. La persona corre a buscar la cámara, la enciende, y cuando comienza a grabar, gran parte de la escena ya ha sucedido. Se registran las consecuencias, pero se pierde el nacimiento de la historia. Con el tiempo, la mirada documental desarrolla otro hábito. En lugar de preguntar únicamente qué está ocurriendo ahora, comienza a preguntarse qué parece estar a punto de ocurrir, porque muchas veces la próxima escena ya está anunciándose. Pensemos en un ejemplo sencillo. Un proceso muestra señales claras de evolución. Todavía no ha llegado a un punto decisivo, pero todo indica que se aproxima. La observación deja de concentrarse únicamente en el estado actual y comienza a mirar hacia adelante. La pregunta ya no es qué vemos hoy, la pregunta es qué podría ocurrir mañana. Y en ese momento aparece una historia. Lo mismo sucede con el clima. Antes de una lluvia importante suelen aparecer señales. El viento cambia, las nubes se acumulan, la luz se transforma, la atmósfera se vuelve distinta. Todavía no ha caído una sola gota. Sin embargo, la escena ya comenzó, porque apareció una expectativa, porque nació una pregunta, y donde existe una pregunta existe la posibilidad de una historia. Los procesos vivos tienen una característica extraordinaria. Siempre dejan pistas, una flor antes de abrirse, un fruto antes de madurar, un brote antes de emerger, una nube antes de descargar lluvia, una superficie antes de congelarse, una estructura antes de ser puesta a prueba. Todos estos momentos contienen algo valioso. Son promesas narrativas. Anuncian que algo está por ocurrir. Y el trabajo del observador consiste en reconocer esos anuncios. Muchas personas creen que la narrativa aparece cuando llega la respuesta, pero la realidad es que la narrativa suele comenzar mucho antes. Empieza cuando surge la incertidumbre, cuando todavía no sabemos qué ocurrirá, cuando observamos algo que parece dirigirse hacia un desenlace desconocido. Por eso las preguntas son tan importantes. Las preguntas funcionan como motores narrativos, generan atención, generan expectativa, generan seguimiento. Y cada pregunta abierta tiene el potencial de convertirse en una escena futura. Preguntas como ¿funcionará? ¿Resistirá? ¿Cambiará? ¿Crecerá? ¿Se recuperará? ¿Responderá como esperamos? Son preguntas simples, pero tienen una enorme fuerza narrativa, porque contienen incertidumbre real, y la incertidumbre mantiene viva la atención. Existe un ejercicio particularmente útil para desarrollar esta capacidad. Al terminar una jornada de observación, formular una pregunta sencilla. ¿Qué podría cambiar mañana? No se trata de adivinar el futuro. Se trata de identificar procesos en movimiento, de reconocer qué historias ya están avanzando, aunque todavía no hayan llegado a un momento visible. Esta práctica transforma la forma de mirar. La atención deja de enfocarse únicamente en los resultados. Empieza a dirigirse hacia las posibilidades, y las posibilidades son el terreno donde nacen las escenas. Con el tiempo aparece un descubrimiento interesante. No es necesario salir constantemente a buscar historias nuevas. Muchas veces las historias ya existen. Lo único que necesitan es continuidad. Un proceso observado durante varios días. Una transformación seguida durante varias semanas. Una pregunta acompañada hasta encontrar respuesta. La observación documental se parece mucho más al seguimiento que a la búsqueda, porque las historias importantes rara vez aparecen completas, se construyen poco a poco, etapa tras etapa, señal tras señal, hasta que finalmente revelan su significado. La pregunta central de esta lección es sencilla. ¿Qué historia está comenzando hoy? No qué historia terminó, no qué historia ocurrió ayer, sino cuál está naciendo en este momento, porque el documentalista no espera a que la realidad se vuelva evidente. Aprende a reconocerla cuando apenas empieza a manifestarse.
Y muchas veces las mejores escenas no son aquellas que aparecen de forma espectacular, son aquellas que alguien supo anticipar, aquellas que fueron observadas desde sus primeras señales, aquellas que revelan el instante preciso en que una historia comienza a existir. Y cuanto más se desarrolla esta sensibilidad, más fácil resulta comprender que las historias no aparecen de repente, crecen lentamente, como una semilla bajo la superficie, hasta que un día emergen a la vista de todos. Más, aprende a elegir mejor qué mirar, porque la realidad siempre contiene más información de la que cualquier historia puede utilizar, mucha más. En un mismo instante ocurren decenas de cosas al mismo tiempo. El viento mueve las hojas, un pájaro cruza el cielo, una nube cambia la luz, un insecto se posa sobre una planta, la tierra conserva humedad, un sonido aparece a la distancia. Todo eso está sucediendo, todo es real, y sin embargo, una historia no puede contenerlo todo. Narrar implica elegir. Por eso la observación documental no consiste únicamente en prestar atención, consiste también en discriminar, en decidir qué merece ocupar un lugar dentro del relato. Uno de los errores más comunes aparece cuando alguien descubre la belleza del entorno y siente la necesidad de registrarlo todo. Cada árbol parece importante, cada nube parece interesante, cada sonido parece digno de ser grabado, y en cierto sentido lo son. Pero una historia no se construye acumulando elementos, se construye seleccionándolos. La diferencia entre observar y seleccionar marca un cambio fundamental en la mirada. Al principio se registra aquello que resulta atractivo, más adelante se registra aquello que resulta significativo, y ambas cosas no siempre coinciden. Una imagen puede ser hermosa y no aportar nada a la historia. Otra puede parecer sencilla y resultar absolutamente indispensable. La diferencia está en la función narrativa. Por eso una pregunta se vuelve especialmente útil. ¿Esto ayuda a contar la historia que estoy siguiendo? No se trata de decidir si algo es bello. No se trata de decidir si algo es interesante por sí mismo. Se trata de preguntarse si tiene relación con la pregunta central del relato. Cuando una historia gira en torno a un proceso específico, ciertos elementos adquieren importancia inmediata, otros pasan a segundo plano, no porque sean menos valiosos, simplemente porque pertenecen a otra historia. Un paisaje espectacular puede ser fascinante, pero si no contribuye a desarrollar el conflicto, la transformación o la pregunta principal, tal vez no sea necesario incluirlo. En cambio, un pequeño detalle aparentemente insignificante puede revelar algo esencial. Una gota de agua, una huella, una hoja dañada, una grieta en la tierra, un cambio de color. A veces esos detalles contienen más información narrativa que una imagen espectacular. Con el tiempo aparece una especie de filtro interno, una herramienta invisible que ayuda a clasificar lo que se observa. Algunas cosas pertenecen claramente a la historia, otras funcionan como contexto, otras ayudan a crear atmósfera, algunas pueden servir más adelante y otras simplemente no tienen relación con el relato actual. Esa capacidad de clasificación se desarrolla con la práctica y transforma profundamente la forma de trabajar. La cámara deja de ser una herramienta para acumular material. Se convierte en una herramienta para tomar decisiones. Cada plano deja de responder a la pregunta, ¿qué veo? Y comienza a responder a otra mucho más útil. ¿Por qué estoy mostrando esto? Esa diferencia parece pequeña, pero modifica completamente el resultado. La observación selectiva tiene una consecuencia interesante. Con frecuencia se termina grabando menos, pero cada imagen adquiere más valor porque existe una intención detrás de ella, porque responde a una necesidad narrativa concreta, porque ocupa un lugar dentro de una estructura. Y cuando eso ocurre, la edición también cambia. El proceso deja de consistir en buscar desesperadamente una historia entre horas de material acumulado. La historia comienza a construirse desde el momento mismo de la observación. Cada imagen llega con una función. Cada plano tiene un propósito. Cada registro responde a una pregunta. Existe un ejercicio muy simple para entrenar esta capacidad. Al enfrentarse a una situación, imaginar que solo es posible conservar 3 imágenes del día, no 10, no 20, 3. ¿Cuáles serían? ¿Qué 3 elementos contienen la esencia de lo que está ocurriendo? ¿Qué 3 observaciones permiten comprender mejor el proceso? ¿Qué 3 evidencias muestran con mayor claridad la transformación? Esta limitación obliga a priorizar,
Y la prioridad es uno de los fundamentos de la narrativa. Toda historia es, en el fondo, una decisión sobre dónde colocar la atención, porque la realidad es inmensa, pero el relato siempre es una selección. La mirada del director se construye precisamente ahí, no en la capacidad de verlo todo, sino en la capacidad de reconocer qué merece ser observado. Y cuanto más se desarrolla esa habilidad, más claro se vuelve un principio fundamental. No registramos aquello que existe, registramos aquello que ayuda a comprender una historia. Y esa diferencia es una de las bases más profundas de la dirección documental.